Buenos días. ¿Cuántos están alegres el día de hoy? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, que estamos vivos? Qué mañana hermosa celebrar con nuestros jóvenes sus logros. Definitivamente damos gracias a Dios que el futuro de la iglesia sigue adelante y está en ellos, están nuestros niños, nuestros jóvenes. Y Dios está haciendo algo increíble con nuestra juventud. ¿Cuántos lo creen? Es para mí un privilegio poder compartir hoy la primera parte de nuestra nueva serie de mensajes que se titula Fixer Upper. Fixer Upper, bajo remodelación. No sé cuántos se acuerdan de ese show de remodelación de casas que había hace un tiempo con Chip y Joanne. ¿Alguien lo llegó a ver? Muy bien. Pues en mi casa nosotros éramos fanáticos de ese show. Y cuando digo nosotros, digo mi esposa, y por ende yo tenía que verlo porque eso era lo que íbamos a ver. Pero la realidad es que a mí me intrigó cómo esta gente tenía la capacidad de ver potencial donde nadie más podía verlo. Ellos encontraban unas casas que estaban completamente destrozadas. Casas que usted y yo miraríamos y diríamos, eso no vale nada. El que compre eso bota el dinero. Y cuando empezamos a ver este show, vivíamos en Puerto Rico y en mi isla hermosa, que tiene muchísimas cosas hermosas, también tiene algunas cosas que no son tan lindas. Y entre esas cosas es que tú puedes ver 4 casas extraordinariamente lindas y la quinta está abandonada. Completamente abandonada, como si fuera una escena de The Walking Dead. Por muchas razones, a veces herencia de hijos que se pelean a ver quién se queda con la casa y nunca deciden qué van a hacer con ella. Hay gente que después de María se fue y dejaron todo y esas casas están allí abandonadas. Y yo recuerdo cuando empezamos a ver ese show, mi esposa y yo a veces manejábamos por las calles de Aguadilla y veíamos estas casas y nos preguntábamos ¿qué haríamos nosotros con esa casa? ¿Qué potencial podemos ver en esta casa? Quizás la pintaría de esta manera y quizás le hago un cuarto arriba y le hacemos un Airbnb o qué sé yo, tantas ideas que nos surgían y eventualmente nosotros logramos comprar nuestra primera casa en Puerto Rico. Y eso fue un milagro porque fue en medio de la pandemia y las cosas parecían no ir muy bien y en medio de la pandemia Dios abrió una puerta y nosotros compramos una casa así de fea. Abandonada, quizás despreciada por muchos, pero nosotros vimos en esa casa un potencial que quizás otra gente no pudo ver. Y esa casa se convirtió en nuestro hogar después de mucho trabajo, mucho cariño, mucha ayuda de mi suegro, del abuelito de Dayan, de mi papá, muchas horas de trabajo. Llevamos a esa casa a tal punto que los vecinos pasaban y nos decían, es que lo que estamos viendo parecía ser imposible que esta casa se viera así. Y de verdad, aunque la vendimos hace un año atrás y nos mudamos acá, siempre esa casa va a tener un lugar especial en nuestros corazones. No solo por ser el primer hogar que compramos, sino también por el proceso de renovación y restauración que llevamos a cabo en la misma. Y yo creo que eso es exactamente lo que Jesús hace con nosotros. Él ve potencial donde nadie más ve potencial. Donde quizás el mundo ve un desastre, donde quizás el mundo ve que estamos demasiado sucios, donde quizás el mundo ve algo que no tiene valor, Dios ve el diseño que Él se ingenió desde antes de que tú nacieras. Y lo hermoso es que Dios no espera arreglar la casa para mudarse. Nosotros esperamos un año porque no había manera que yo iba a vivir en esa casa así. Pero Dios mora en nosotros mientras nos remodela por dentro. Él mora en nosotros y es esa misma presencia del Santo Espíritu de Dios trabajando en nosotros que está haciendo una renovación a tal punto que cuando llegue a su fin el mundo va a mirarle y va a decir es imposible. Es imposible lo que Dios ha hecho en esa persona. Entonces nos convertimos en testigos del poder de Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Y la realidad es que después de estudiar el mes pasado acerca de nuestra identidad, que es sumamente importante porque si no entendemos nuestra identidad, no podremos comenzar a caminar en ella. No, si no entendemos nuestra identidad, en realidad la transformación no puede ser completada si tu mente sigue pensando como esclavo. Y por eso fue importante esta serie pasada de Ser o No Ser, que descubriéramos o redescubriéramos cuál es nuestra identidad en Cristo, para ahora entonces abrazar el trabajo transformador de Dios en nuestra vida. Todos queremos ver transformación. Prendemos nuestros celulares, prendemos nuestros televisores, manejamos por las calles y vemos a nuestro alrededor. Y todos queremos ver un cambio, ¿es cierto? Todos queremos ver un cambio en el mundo. Todos queremos que el gobierno cambie. Todos queremos que la sociedad cambie. Todos queremos que la economía cambie. Pero pocos estamos dispuestos a cambiar nosotros. Y si queremos ver un cambio en nuestro mundo, si queremos ver una transformación en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, los primeros que necesitamos estar dispuestos a someternos a la transformación del Espíritu Santo somos nosotros. Todos queremos ver un avivamiento. Todos queremos ver señales y prodigios. Queremos ver las multitudes, un avivamiento, y se nos pierde de perspectiva que un avivamiento no es llegar quizá un domingo aquí y sentir que el Espíritu Santo se está moviendo y que se me paren los pelos y hablar en lenguas y llorar. Todas esas cosas son lindas, pero un verdadero avivamiento trae transformación. ¿Saben cómo se ve un verdadero avivamiento? Equivale a madurez espiritual. Equivale a madurez espiritual. Nosotros pedimos señales y prodigios, pero somos bebecitos en la fe todavía. Porque no hemos entendido el principio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros estamos en una constante transformación. La pregunta es, ¿en qué me estoy transformando? Como exploramos en la serie pasada, hay algo que te está formando. La pregunta es si es Dios o si es el mundo. Entonces hay una transformación que está sucediendo en ti a diario, aunque no te des cuenta. Pero ¿en qué nos estamos transformando? Romanos capítulo 8, versículo 29 nos revela qué es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer. Dice, porque a los que de antemano conoció, los conoció primero, también los predestinó después de conocerlos, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la transformación. Que cada día nos parezcamos más a Él. Que cada día nos veamos más como Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que la madurez espiritual se ve en esto. Si te pareces a Cristo, eres maduro espiritualmente. Si te pareces a Cristo, cada día estás madurando espiritualmente. La madurez no se mide por los dones del Espíritu. Escúchame bien. Nosotros podemos tener una iglesia llena de gente que profetice, llena de gente que haga señales, prodigios y todos estos dones que el Espíritu nos da para edificar la iglesia. Los podemos tener y ser inmaduros espiritualmente. Porque la madurez se mide por los frutos, no por los dones. Yo prefiero ser parte de una comunidad donde quizás no haya tanto espectáculo espiritual, pero haya madurez espiritual. Una comunidad que profetice, pero también trabaje en unidad. Una comunidad que tengamos palabra de sabiduría, pero que también cortemos el chisme. No me voy a ir por ahí. Es que obispo está aquí y se me pegan las cosas de obispo.
¿Saben cómo se ve la madurez espiritual? Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hacia esto es que Dios quiere llevarte. Que cuando veas a alguien que quizás te hirió en el pasado, que lo que nazca de ti sea amor y compasión por esa persona. Que cuando tus hijos te saquen, te intenten sacar el monstruo, que tú tengas el dominio propio para decir, yo tengo paciencia en el nombre de Jesús. Que en los momentos difíciles podamos ver más allá hacia el gozo que nos espera al otro lado. Eso es lo que quiere producir Dios en nuestras vidas. La transformación, esto es importante, la transformación no se trata de superación personal. Esto no es como un self-help book. Esto no es como un libro que tú compras para ser mejor. La transformación no se trata de ti. ¿Sabes de quién se trata? De Él. Y eso es lo que vamos a estar explorando en las próximas semanas. Necesitamos entender que no se trata de mí. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Inclusive usted y yo. No se trata de mí. No se trata de ti. A menudo nos acercamos a Dios porque queremos recuperar nuestra esposa, nuestro esposo. Porque queremos mejorar financieramente. Porque nuestros hijos están lejos de Él y nos acercamos a Él porque queremos conseguir algo de Él. ¿Y saben qué? No está mal, pero significa que mientras hagamos eso, somos inmaduros espiritualmente. De alguna manera tenemos que llegar. Y a menudo Dios usa estas cosas para acercarnos a nuestro corazón. Pero es imposible que llevemos 10 años caminando con Jesús y sigamos caminando de su mano, porque Él nos va a dar algo y porque Él va a hacer algo por nosotros. Eso significa que no has entendido realmente lo que Dios hizo en la cruz por ti. El milagro de la cruz es suficiente para yo vivir toda mi vida rendido a Él. El milagro de la salvación es suficiente. Si Él no me diera nada más en toda mi vida, si mis sueños y mis metas quedaran en nada, es suficiente yo saber que no lo merecía. Pero Él se subió a una cruz para darme vida eterna, vida en abundancia. Y claro, qué bueno que Dios es un buen padre y le gusta bendecir a sus hijos, pero mientras lo busques por su mano te vas a perder su corazón. Queremos ser más disciplinados para lograr nuestras metas. Queremos que nuestros hijos, darle una mejor vida a ellos, y a menudo buscamos a Dios por estas cosas que en realidad no son. Nosotros vivimos por Él y para Él. Y la transformación que Él está haciendo en ti es porque a Él le glorifica amarte y transformarte. Ayer fue mi segundo día sirviendo en el café. Y de verdad que es una experiencia extraordinaria. Uno se divierte muchísimo. Y se ríe muchísimo también. Pero es mucho trabajo. Los que han servido en el café saben que es mucho trabajo, y yo creo que lo más difícil es a veces la poca paciencia que la gente tiene. Y hoy puedo hablar de esto porque los que estaban ayer no son de esta iglesia, pero estoy seguro que quizás el problema es algo que compartimos todos. Pero es bien gracioso tú darte cuenta que solo tenemos una cosita de hacer sándwiches. Estamos avanzando lo más que podemos, ¿tú me entiendes? Y la gente tiene hambre, yo lo entiendo también. Pero mi hermano, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre.
Porque vivimos en una era donde todo es al instante. O sea, queremos algo. Mira, cuando yo me mudé de Puerto Rico a Orlando, yo me di cuenta lo peligroso que es que Amazon te traiga las cosas el mismo día. Eso es un peligro para el bolsillo. Y todo lo tenemos al instante. Pasamos por un drive-thru, ya tienen nuestra comida rápido. Y si se tardan un poco más de lo normal, nos molestamos. Pero el problema es que la transformación de Dios en tu vida va a durar toda tu vida. Toda tu vida. Y no estoy diciendo que Dios no es capaz de hacer un milagro en tu vida y librarte de una adicción, sanarte de un día a otro. Él hace esas cosas, yo las he visto, pero no es que te sana de cantazo por completo. Quizás hay algo de lo cual te libera, pero hay otra área que Él quiere que camines de su mano el resto de tu vida. Porque la transformación es un proceso de vida. Es lo segundo que vamos a estar descubriendo en las próximas semanas. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. De gloria en gloria. O sea que por glorioso que se vea hoy el trabajo de Dios en tu vida, siempre hay más gloria. Siempre hay más. Y esto es un proceso de toda la vida. Pero hoy quiero enfocarme en 2 puntos específicamente. Y el primero es que tenemos que entender que no podemos cambiarnos nosotros solos. No te puedes cambiar tú mismo. Y nosotros podemos hacer todas las cosas correctas y nuestro corazón aún estar lejos de Dios. Este es el ejemplo de los fariseos. Se vestían de la manera correcta, decían las palabras correctas, ofrendaban y diezmaban para que todo el mundo los veía exorbitantemente. Sin embargo, aunque hacían todas las cosas correctas, Cristo dijo: ustedes son como sepulcros podridos por dentro. Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. Nosotros podemos ser disciplinados en nuestra conducta y nuestro corazón todavía no ser transformado. Y eventualmente nos vamos a dar cuenta que entonces nuestra conducta se vuelve más como un antifaz. Y lo que le enseño a la gente, pero el trabajo que Dios necesita hacer en mi vida, al yo decir: no, esto lo puedo hacer yo, hay algo gravemente mal ahí. Porque necesitamos entender que dependemos completamente de Él. Escúchame bien, Gálatas habla de los frutos del Espíritu, no del fruto de tu obra. El fruto del Espíritu en tu vida no es lo que tú estés haciendo, es lo que Él está produciendo en ti para que hagas. El fruto del Espíritu, no el fruto de mis propias fuerzas. Necesitamos abrazar una postura de humildad en nuestro corazón para reconocer que si Él murió en la cruz por mí es porque yo no podía hacerlo. Y que si me dio a su Santo Espíritu es porque en mis propias fuerzas yo no puedo transformarme. Es solo obra del Espíritu. Por eso es que el profeta Ezequiel, viendo el día en que esto sucediera, dijo en el capítulo 36, hablando de parte de Dios, versículo 26, además les daré un corazón nuevo. No dijo buscarán y obtendrán un corazón nuevo. Dijo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Escucha bien, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Gracias.
Ese es el trabajo del Espíritu en nosotros. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Reconozcamos, recordemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Separados de él, nada podemos hacer. Y este principio es muy importante entenderlo. La Escritura dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esto no está hablando de una pobreza financiera, hermanos. Esto es una postura del corazón. De yo levantarme todos los días, irme de rodillas y decirle, Señor, yo sé que te necesito. Yo sé que te necesito. Yo sé que todo lo que tú me has llamado a hacer, yo no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Yo sé que en mis propias fuerzas yo no puedo caminar el camino que has determinado para mí, pero por tus fuerzas y por tu espíritu, tú me empoderas para hacer lo que yo jamás pensé poder hacer. Es una postura del corazón. Ahora, habiendo dicho esto, es importante entender que el Espíritu nos guía, pero no nos engríe. Porque en esta conversación eclesiástica entre calvinistas y arminianos, hay dos extremos que son muy peligrosos. El Espíritu obra en ti para empoderarte, pero Él no te va a cargar a hacer lo que te toca a ti. Y esto no se trata de 50% Dios y 50% yo. Es 100% el Espíritu de Dios obrando en mí y 100% yo caminando en obediencia a Él. Esto no es 50-50. El Espíritu nos empodera para hacer lo que nos toca hacer. Y sin Él no podemos hacerlo. Pero desde el principio de la historia de la humanidad vemos algo muy claro. Y es que Dios crea al hombre, hace un jardín, lo pone en el jardín. Y si vemos la historia, Él simplemente habló y pasó. Él dijo, sea esto, y se hizo la luz. Sean los animales, sea el único que tomó el tiempo para formarnos con sus manos fue a nosotros. Ahora bien, ¿usted cree que Dios no tenía suficiente creatividad como para ponerle nombre a los animales? ¿Se le acabó la creatividad a Dios? Dijo, no, es que ya me cansé porque mira todo lo que hice. Sin embargo, Él le dice al hombre, ¿sabes qué? Ponle nombre a los animales. Vamos, porque desde el principio Dios nos está invitando a trabajar con Él. Desde el principio Él nos está invitando a una colaboración con Él, no porque Él nos necesita a nosotros, pero mira, en estos días estaba haciendo el patio de mi casa y mi hija salió y me dijo, papi, yo quiero ayudarte. Y lo primero que yo pensé fue, esto yo lo puedo hacer más rápido sin ella. Pero en ese momento me detuve y vi una oportunidad de pasar tiempo con mi hija, de enseñarle algo a mi hija y de que mi hija me conozca un poco mejor. Esta es la manera en la que Dios trabaja. Él nos invita a trabajar con Él porque Él quiere que caminemos con Él, que lo conozcamos. Él quiere enseñarte cosas. No es que Él no tiene el poder de hablar y que las cosas sucedan. Es que desde el principio Él lo intencionó de esa manera porque le glorifica caminar contigo, invitarte a su trabajo. Esa es la hermosura del Dios omnipotente, soberano, que todo lo puede, omnipresente, sin necesidad absoluta de los seres humanos, pero que nos amó tanto, que nos pensó y nos diseñó y nos llamó a ser parte de su reino, a gobernar con Él. Ese es el Dios al que le servimos.
Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y uno de mis favoritos, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Lo que a mí me vuela la mente de este versículo es que yo he escuchado estos dos versículos separados para discutir o presentar o quizás defender dos argumentos bien diferentes. Un argumento es la salvación por obras y el otro argumento es la soberanía de Dios obrando en nosotros. Y yo creo que es importante ver que Pablo puso estas dos cosas juntas a propósito. Y cuando estudiamos el griego de esta escritura, nos damos cuenta que ocuparse en su salvación con temor y temblor, lo que estaba expresando es llevar nuestra salvación a su plena expresión. O sea que es algo más cercano a llevarlo hasta su desarrollo completo, conducir algo a su culminación, encarnar las implicaciones de la salvación en nuestra vida. No es que podemos hacer nada para ganarnos nuestra salvación, porque no es por obras, es por gracia. Pero ahora nos toca a nosotros vivir conforme a esa salvación. No hace sentido ser salvos por gracia y vivir como si no fuera salvo. Y Pablo lo que nos está diciendo es: ocúpense en vivir como lo que son. Ocúpense en vivir como gente salva, porque Dios obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Pablo intencionalmente mantiene ambas cosas juntas, diciendo: tú actúas, tú trabajas, tú haces buenas obras porque Dios está obrando dentro de ti. No es que Dios lo hace en tu lugar. Lo que Él hizo en nuestro lugar ya lo hizo de una vez y por todas. Y fue en la cruz del Calvario. Es que Dios te capacita, te empodera para que verdaderamente llegues a hacer aquello para lo cual Él te creó. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida, empoderándote para que hagas lo que nunca pudiste haber hecho tú mismo. Pero necesitas responder. Necesitas responder, necesitamos responder. No es 50-50, es 100% Dios empoderándote para hacer lo que tus propias fuerzas no podías hacer, y 100% tú respondiendo en obediencia a lo que el Espíritu de Dios está hablándote al corazón. A veces nosotros nos enredamos tanto en debates dogmáticos y religiosos, y creo que lo hacemos porque es difícil creer en algo que no entendemos. Pero hay un misterio de Dios que nos va a tomar toda una eternidad para entender. Y mientras tanto, regresemos a lo sencillo, regresemos a lo simple. Dios me salvó no por lo que yo pude hacer. Él me llamó, Él me escogió, pero ahora yo respondo a su gracia en obediencia. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, pero eso no me lleva a mí a pecar más. Me lleva a vivir una vida de agradecimiento, me lleva a vivir una vida de integridad. Así que, hermanos, la transformación no es algo que sucede por accidente.
Dios tiene su plan para ti. Él tiene un plan para tu vida desde el principio del tiempo, y mientras más sigas dando vueltas te vas a dar cuenta, como Jonás, que terminas en el vientre de un pez, pero eventualmente Él te lleva a donde tiene que estar. Ahora bien, ¿cuál es nuestro plan entonces? Dios tiene su plan, y mi plan debe ser hacer todo lo posible, todo lo que me toque a mí, para estar con la postura de corazón correcta. Miren, yo soy una persona que a mí no, las estructuras y las rutinas a veces a mí me cansan. Pero he visto un buen fruto en tener una estructura en mi vida espiritual, en tener una disciplina de todos los días levantarme, y lo primero que hago es conectarme con Él, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea pastor no significa que no hay días que me levanté del lado izquierdo de la cama y no oré. O me levanté tarde y no leí la Biblia y oré de camino para lo que iba a hacer. Pero por lo general procuro tener estas disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo puedo hacer. Yo quiero hacer lo que yo puedo hacer porque estoy consciente de lo que yo no puedo hacer. Eso le toca a Él. Lo que yo no puedo hacer, eso le toca a Dios. Yo no me preocupo por eso. Yo me preocupo por lo que sí puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer? Poner el despertador 10 minutos antes de que normalmente me levanto, ir de rodillas y decirle: Señor, te necesito. ¿Qué puedo hacer? Abrir las escrituras, escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, aunque sea comenzando 5 minutos al día, y decirle: Señor, yo sé que tú tienes un plan para mí, yo sé que tú estás obrando en mi vida, yo quiero hacer lo que yo puedo hacer. Aquí yo estoy. Yo sé que no puedo solo, pero tú me estás empoderando. ¿Qué me toca a mí? Esa es la pregunta. ¿Qué me toca a mí? Hay un quote de un autor que ahora se me escapa el nombre. He estado leyendo su libro en estos días y él decía en inglés: "It's the constraint of commitment that will create space for love to mature and real transformation to occur." Y prácticamente lo que él está comunicando es que él entiende que hay un compromiso que yo hago y una disciplina que desarrollo por medio del poder del Espíritu Santo, que cuando no siento hacer, continúo haciendo porque estoy comprometido con mi Dios. Es lo mismo que pasa en los matrimonios. Al principio pensamos que el amor sostiene el matrimonio, pero nos damos cuenta luego que el pacto del matrimonio es lo que sostiene el amor. Los días que no sentimos amarnos, el pacto que hice con mi esposa, que en los momentos más difíciles, cuando nos queremos arrancar los pelos y gritarnos y decir 3 loqueras, el pacto que hicimos ante Dios, que me recuerda: no, yo tengo un compromiso aquí. Y ese compromiso entonces sostiene el amor. Las buenas noticias es que el pacto lo hizo Jesús por ti, y ahora nos toca a nosotros abrazar ese nuevo pacto. Abrazar ese nuevo pacto. Yo me pregunto, ¿cómo se vería nuestra comunidad transformada? O sea, ¿cómo se vería nuestra comunidad siendo una iglesia madura? ¿Qué se hablaría en nuestros pasillos? ¿Cómo se verían nuestros GPS? ¿Cómo se verían nuestros ministerios? Si todos camináramos hacia esa madurez espiritual y el Espíritu produjera en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Volvamos a lo sencillo. Una iglesia madura se ve como una iglesia
que responde al mandamiento nuevo que nos dejó nuestro Maestro, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por esto sabrán que son mis discípulos, por la manera en que se aman. Así que hoy yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo por un momento. Y la primera pregunta que quizás te propongo hoy es la siguiente: ¿has estado tratando de cambiar por tus propias cuentas, por tus propias fuerzas y te sientes frustrado? ¿Has estado tratando de luchar por tus propias fuerzas? Quizás desde niño te enseñaron, no, you gotta do it, you gotta do it, you gotta do it. Y sí, hay cosas que nos tocan a nosotros, pero lo imposible, eso es lo que hace Dios. Él es experto en hacer lo imposible posible. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él nos liberó. ¿Has estado intentando cambiar por tu propia cuenta? Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Hoy ven a Él con un corazón humilde y dile: ¿sabes qué, Señor? Llevo tratando de hacer esto por tanto tiempo y no he podido. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo necesito que hagas una obra en mi vida que yo no puedo hacer. Quizás esa es tu pregunta hoy. Quizás esa es la invitación para ti. Pero quizás tú estás al otro lado del espectro. Quizás has entendido tan bien lo bueno que es Dios y has abrazado su gracia, pero ya no te importa porque sabes que Él te va a perdonar. Y dices: ¿para qué tengo que vivir en integridad si ya Él lo hizo? Total, al final Él me perdonó, yo soy su hijo. El Señor te está invitando a arrepentirte hoy, porque Él tiene un propósito para ti que es mucho más hermoso de lo que tú puedes imaginar. Y lo que Él te invita a hacer hoy es a tomar tu cruz. Él no la va a tomar por ti. Tomar tu cruz, lo que te toca a ti, seguirlo en obediencia y en agradecimiento por lo que Él ya hizo y lo que continúa haciendo en ti. Ese es el llamado de Dios para ti. ¿Reconoces que no has hecho tu parte? ¿Has estado ignorando la invitación del Espíritu? Toma hoy tu cruz y ve tras de Él. Porque el llamado de nuestro Maestro es a estar con Él, a hacer las cosas que Él hizo, para nosotros convertirnos cada día más en un reflejo más perfecto de su amor.